Hola, Dios le bendiga. Una vez más estoy aquí, lista y preparada para compartir con usted el tema número 5. Sabemos, ¿verdad?, que estamos dándole continuidad a nuestra serie preparándonos para la batalla. Hoy vamos a estudiar bajo el tema el yelmo de la salvación. Es el quinto elemento de la armadura de Dios. Sabemos que la armadura es una sola, pero que está compuesta por 6 elementos, y hoy vamos a estar hablando acerca de la armadura de Dios. Quiero enviar palabra de bendición a todos aquellos hermanos, hermanas, amigas, amigos, familias y todas aquellas personas conocidas y no conocidas que de una u otra manera se conectan con nosotros para escuchar el consejo de la palabra. Dios me les bendiga grande y poderosamente a todos. Solo queremos ser de bendición a su vida con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulo, vamos a poner este espacio de tiempo en manos de nuestro Señor para que sea Él tomando el control desde el principio hasta el final. Soberano Dios y Padre Celestial, que habitas en tu trono de gloria, que la tierra es estrado de tus pies. Aquí estoy una vez más, Dios mío, compartiendo el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por poner ese deseo en mi corazón de presentarme, oh Dios eterno, para compartir tu palabra. Señor, pongo este espacio en tus manos y te pido, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que seas tú tomando el control desde el principio hasta el final, oh Dios amado. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, venga, oh Dios amado, respaldada por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias por inquietarme, gracias por poner ese deseo en mi corazón de compartir, oh Dios amado, de esta palabra gloriosa. Derrama bendición abundante, sabiduría y conocimiento sobre los oyentes, Dios amado. Seas tú a través del Espíritu Santo ministrando sabiduría, ministrando entendimiento, dándoles, oh paz, Padre amado, esa paz, ese consuelo y esa esperanza, oh Dios, que solo la encontramos a través de tu palabra. Ayúdales a crecer en fe, bendito Dios. Gracias, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Para ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que estudiamos el tema número 5, el yelmo de la salvación. Sabemos que siempre digo, el apóstol Pablo fue inspirado por parte de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Observando un soldado romano. Él observó bien detenidamente cada uno de los elementos que estos soldados usaban para protegerse cada vez que iban a la guerra, cada vez que iban a pelear. Entonces ellos usaban unas herramientas fuertes, unas herramientas muy especiales para proteger su cuerpo, y cada área de ellos estaba muy bien protegida. El día de hoy vamos a estudiar entonces el yelmo o casco de la salvación. Si observamos este casco, vamos a ver que era un casco muy fuerte, hecho con materiales muy potentes, donde ellos se cubrían su cabeza, se cubrían sus oídos y todo la parte de atrás de nuestra cabeza. La cabeza contiene órganos muy especiales que necesitan mucha protección. Así como el soldado se ponía esta protección, este casco, para proteger su cerebro, para proteger todo aquello que tenemos en la cabeza, porque déjeme decirle que un dardo lanzado por sus adversarios podía ocasionar la muerte en el soldado. Por eso ellos se tenían que cubrir, por eso ellos se tenían que proteger su cabeza. Sabe que la cabeza es la parte superior del cuerpo humano, sostenida por el cuello. Desde aquí para arriba está la cabeza. Contiene órganos muy poderosos, órganos muy vitales, ¿verdad? Que todos son muy necesarios. Entonces,
En la cabeza se encuentra el cerebro. El cerebro es uno de los órganos, déjeme decirle, más importantes del cuerpo, porque es el que controla todas las demás partes de nuestro cuerpo. El cerebro, por eso es que cuando a las personas les pega un derrame cerebral, eso es totalmente delicado, porque es en el cerebro, es el que coordina, el que da órdenes a las demás partes del cuerpo para que puedan funcionar. Pero el soldado romano, cada vez que iba a la guerra, iba con uno de estos cascos, además de las otras herramientas, de los otros elementos que él se ponía. Se cuidaba también muy bien su cabeza, porque él quería cuidarse, él quería preservar la vida, que es algo muy importante, algo que nosotros también cuidamos hoy por hoy, ¿verdad? Pero mire por qué el apóstol Pablo compara el yelmo o el casco con la salvación de los cristianos, la salvación de todos los seres humanos. En la cabeza, en el cerebro, se encuentran las ideas conscientes, se encuentra la imaginación, se encuentra la memoria, se encuentra la creatividad. Allí es cuando nosotros podemos tener la capacidad de tomar decisiones. Es en el cerebro donde nosotros podemos hacer todo este tipo de cosas. Y además de todo esto, también contiene receptores sensoriales muy, pero muy especiales, como la boca, como la nariz, los oídos y los ojos. Vemos entonces por qué era tan importante que el soldado cuidara su cabeza con un casco, se protegiera cada vez que iba a la batalla. Entonces el apóstol Pablo viene y compara la salvación con el casco del soldado romano. Claro, nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar también, así como aquellos cuidaban esos órganos para poder vivir, también nosotros acordemos que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra del Señor que cuando una persona muere, el cuerpo va al polvo, el espíritu va a quien lo dio, que es nuestro Padre Celestial, pero el alma va a un lugar especial. Si usted vivió una vida en santidad, en obediencia, entonces va a un lugar de descanso, ¿verdad? Y si murió en desobediencia, entonces va a un lugar de tormento. Y es por eso entonces que nosotros tenemos que cuidar nuestra alma con ese casco de la salvación. La salvación nos protege de heredar una vida en el lago de fuego por una eternidad, vivir allí por siempre, y también nos ayuda entonces a alcanzar el reino de los cielos. Pero la salvación, amados, es algo muy importante de la cual nosotros vamos a estar estudiando en esta hora. Muy importante que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, el significado de lo que es la salvación. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe ¿en qué? Porque por gracia sois salvos, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe no puesta en cualquier cosa, sino que es esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en que Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, cuando creemos que Jesús murió en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos creyendo en Él plenamente, entonces estamos alcanzando esa salvación, y vamos a tener esa salvación, y va a ser suficiente para cubrirnos, para proteger nuestra mente, para proteger esas ideas que hay allí, para proteger esa memoria que hay allí, para que nos dé la confianza de poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad. Eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy.
Así que Dios es maravilloso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que en este mensaje, en este pasaje de las Escrituras de San Juan 3:16 es un pasaje muy conocido por todos. Y dice que porque de tal manera fue tanto el amor de nuestro Dios que nos dio a su único Hijo, ¿verdad? Para que muriera en aquella cruz, para salvarnos y justificarnos, pero para que todo aquel que en Él crea. Si usted no cree en Dios, entonces usted no puede alcanzar esa salvación. Es por creer en nuestro Padre Celestial. Dice en otro pasaje de la Escritura que la salvación es por gracia. No es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestras propias obras, por nuestras propias acciones. No, esa salvación ya fue dada por parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Fue Jesucristo. La salvación entonces es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Entonces el yelmo de la salvación básicamente significa ser salvo o ser librado de algo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra salvación, y esto se refiere a la liberación de la muerte y a la entrada al reino de nuestro Dios Todopoderoso. Mire qué maravilloso es entonces el creer en nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que protegernos como creyentes, tenemos que protegernos nuestra mente. Sabemos que de Él mana la vida. De todo lo que hay aquí, nosotros podemos elegir la vida o la muerte eterna, por una eternidad. Así que hemos aprendido a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Que Jesucristo, todo viene a redondar en Jesucristo. Jesucristo Jesucristo es toda nuestra armadura. Jesucristo es toda nuestra armadura. Él es nuestro cinturón, o sea que es la preparación. Él es nuestros zapatos, o sea que Él es el apresto de la paz. Él es nuestra coraza de justicia. Cristo verdaderamente es el Todopoderoso. Cristo es toda nuestra armadura. Jesucristo, sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el escudo de la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Él es nuestro casco. Él es nuestra salvación, porque dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Así que todas estas pequeñas cosas, usted como creyente, usted como hijo de Dios, tiene que conocerlo, tiene que saberlo y no dudarlo en su corazón. Nuestro Señor siempre ha estado preocupado o pendiente de que usted y yo aprendamos sobre esto, porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero tenemos una batalla fuerte, tenemos una lucha. Tenemos una lucha fuerte, continua, diaria. Todos los días vivimos luchando. Por eso el tema de la serie es preparándonos para la batalla. Porque el diablo, nuestro adversario, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú estás preparado, cuando tú te vistes con toda la armadura de Dios, entonces vas a poder estar firme. Dice, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que conocer su palabra y ponerla en práctica. Amamos a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y por amarlo a Él, nosotros tenemos que anhelar cada día
vivir esa vida en santidad, cubiertos con esa armadura que es Él, en todos los aspectos de nuestra vida. Literalmente, el yelmo de la salvación es más que simplemente saber con certeza que usted es hijo de Dios, es más que saber que usted se congrega en una iglesia. Así que el yelmo es creer, ¿verdad?, en Jesucristo. Es creer que si tenemos a Jesús con nosotros vamos a ser vencedores. Pero el yelmo como tal va más allá de simplemente decir el casco de la salvación. Así que cuando nosotros nos ponemos el yelmo, estamos literalmente equipándonos con la sabiduría de Dios que viene solamente de Papá Dios. Debemos de tener sabiduría. Y la palabra del Señor dice que si alguien es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Así dice la palabra. Así que enfocaremos esta enseñanza básicamente en dos elementos. El primero es que el yelmo de la salvación es personificado en Jesucristo. Y lo segundo es que cómo podemos nosotros echar mano del yelmo de la salvación. Cómo podemos usar este yelmo de la salvación. Entonces, algo sobre lo que es el yelmo de la salvación es una cosa y cómo lo podemos usar es otra cosa. Así que primero, el yelmo de la salvación, entonces dijimos que es personificar la salvación en Cristo Jesús. Primer libro de los Corintios, capítulo 24, 30. Vamos a leer aquí en Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice así, tal como está escrito: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Qué preciosa palabra! Esto es para los llamados, así judíos como griegos. Cristo es sabiduría. Y más por Él estáis vosotros, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Note con mucha atención en estos versículos esa palabra de Dios que dice la sabiduría. Nosotros entonces estamos en la sabiduría de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios para nosotros, como la sabiduría de Dios es para Jesucristo. Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, Él llega a ser para nosotros nuestra sabiduría. Así que el yelmo de la salvación está personificado en Jesucristo. Así que no lo dude. En segundo lugar, el yelmo de la salvación es requisito previo para cualquier clase de ministerio que usted desea emprender. Si usted no tiene la sabiduría de Dios, si usted no tiene la sabiduría de Cristo, entonces usted está desprotegido. Su mente, su cerebro, sus emociones, sus pensamientos, todo está desprotegido. Anda sin casco. Es como cuando vemos esos motociclistas conducir esas motos sin casco. Viene y tienen un leve accidente, por muy leve que este sea, van a obtener algún tipo de golpe. Entonces, asimismo, cuando alguien está emprendiendo un tipo de ministerio o simplemente una vida cristiana sin cubrirse con el yelmo de la salvación, entonces está tomando decisiones quizás equivocadas, porque la sabiduría viene de Cristo. La sabiduría es Jesucristo y tiene que clamarla, tiene que buscarla, tiene que pedirla. La palabra nos enseña que si no tenemos la sabiduría, entonces tenemos que pedirla. El yelmo o el casco no es opcional, tiene que usarlo siempre. Siempre que usted se mueva de un lugar a otro, usted tiene que protegerse con ese casco de la salvación. Así es que la palabra nos enseña cada día, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que protegernos con el
casco que es la sabiduría de Dios. La sabiduría es uno de los requisitos más importantes que usted como hijo de Dios debe de tener. Sin sabiduría está expuesto a cometer errores que le van a pesar mucho en su vida. Así que si usted no tiene el yelmo, no tiene poder. Pablo escribió en 1 Corintios 2 y dice: y estuve entre vosotros con mucho temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino fueron a través del Espíritu, llenas de poder. Algo así es lo que Pablo nos está diciendo ahí en 1 Corintios. Es maravilloso entonces que nosotros aprendamos a equiparnos con ese yelmo, con esa coraza, con esos zapatos, con esas cosas que nos van a proteger. Otra cosa que nosotros tenemos que saber es que el yelmo se produce cada vez que nosotros leemos la palabra. O sea que va más allá de decir tomo el yelmo y me lo pongo. No, no es literal así, sino que es tomar la palabra, escudriñarla, estudiarla. Cada vez que usted toma la determinación de estudiar la palabra del Señor, entonces usted está poniéndose el yelmo, porque la sabiduría de Dios solo viene cuando nosotros escudriñamos la palabra en la Biblia. Así que nosotros tenemos que buscarla a través de la lectura de las Escrituras. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que así es como debería de ser salvo. Ahí se lo recuerda en 2 de Timoteo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender de esos consejos. Cuando le dice que desde la niñez ha estudiado las Escrituras, las cuales le pueden ayudar a alcanzar la salvación. Entonces, enseñándole que es a través de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo podía Timoteo llegar a ser sabio? ¿Cómo se equipaba? Pues mediante las Escrituras, escudriñándolas, estudiándolas, leyéndolas. Así que, queridos amigos, hermanos, es necesario que comprendamos que nunca vamos a tener la sabiduría de Cristo si no invertimos tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Así que la verdad del Señor escrita para nuestro beneficio la vamos a encontrar en la Biblia, en las Escrituras de la Biblia. Así que la vamos a obtener mediante el proceso de estudiar. Otra cosa que nos va a ayudar a nosotros a alcanzar ese yelmo de la salvación es cuando nosotros venimos postrados delante de nuestro Señor en oración. ¿Cómo podemos conseguir ese yelmo? Pidiéndoselo al Señor. Allí en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Y cómo usted se la va a pedir? Pues en oración, postrado delante de su presencia, clamándola. Entonces es necesario tener una vida de oración. Cuando usted tiene esa vida de oración, usted está intimidando con nuestro Padre Celestial, usted está clamando, usted está conociendo más de Él, y Él, que es grande en misericordia, en amor, Él viene y trae y abre su entendimiento. Por eso es necesario que usted debe de comprender esto en cuanto al yelmo de la salvación. ¿Por qué necesitamos prepararnos nosotros como creyentes? Pues porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos luchas cotidianas. Cada día dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él se va a devorar a todos aquellos que no estén preparados, a todos aquellos que no estén vestidos con esa coraza, con ese yelmo, con ese escudo, los que no estén calzados, los que no estén ceñidos sus lomos. A esos son los que Él va a devorar. Quizás, yo no sé si usted se congrega en una iglesia, cuánto tiempo tiene de ir, si usted ha estudiado ya, a lo mejor sí, porque esto es uno de los temas más estudiados en las iglesias. Pero fíjese que a veces leemos estos versículos ahí en Efesios capítulo 6, desde el 10 al 17, pero los leemos así de manera corrida, que muchas veces no comprendemos qué significa cada uno de esto. Pero es necesario que nos demos cuenta, ¿verdad?,
que debemos de proteger nuestra mente, debemos de proteger nuestros pensamientos, porque allí es donde el diablo muchas veces se apodera, metiendo ideas contrarias, trayendo maquinaciones que nos apartan de la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ese lugar donde nosotros tenemos que proteger ese lugar, porque es allí donde realmente vamos a ganar o perder la batalla. Nuestra mente tiene que estar protegida siempre con ese yelmo de la salvación que es Cristo Jesús, ¿verdad? A través de la lectura, a través de la oración, a través de vivir una vida en santidad, a través de vivir una vida justa, una vida en obediencia. Así nosotros vamos a librar o vamos a ganar la batalla contra el adversario. Así que es una vida disciplinada. Todo esto requiere una vida disciplinada. Ahora, ¿cómo vamos a usar el yelmo de la salvación? En primer lugar, el yelmo es necesario para defendernos en un mundo hostil. Créame de veras que nosotros vivimos en un mundo hostil, lleno de tantos problemas, de tantas dificultades, tantas situaciones que nos adversan. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos paz, porque créame de veras que la mente de Cristo no es la mente del mundo en ninguna manera. No, la mente de Cristo está en oposición a la mente del mundo, y el mundo es hostil contra todo lo que nosotros pensamos cuando hemos decidido creer y seguir a Cristo. Pero cuando nosotros decidimos creer a Jesucristo, creer en Él y en sus verdades, entonces tenemos que estar también conscientes de que vamos a tener luchas fuertes, pero con la sabiduría que es Cristo Jesús, nosotros vamos a poder hacerle frente a tales adversidades. Dios es maravilloso, así que cada día tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a utilizar entonces este yelmo? Bueno, pues cada vez que nosotros nos preparamos con la palabra, porque no es con otra cosa que nosotros vamos a vencer. Acuérdese cuando Jesucristo anduvo en la tierra y se fue a orar y ayunar por 40 días y vino después de ese lugar y vemos que fue tentado por el adversario, por Satanás. ¿Y cómo fue que Jesús salió vencedor de todo esto? Pues citándole la palabra. Así que Jesucristo citó la palabra, Él la sabía, la palabra, Él había estudiado la palabra. Entonces usted y yo también tenemos que estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera estamos utilizando el yelmo de la salvación. Cuando vengan todos ese tipo de cosas, entonces nosotros vamos a poder defendernos, vamos a poderle hacer frente. Bendito es el nombre del Señor, porque vamos a estar equipados previamente con la mente de Cristo. Así que no es hasta el momento que se sienta atacado que va a ir a buscar la preparación. No, esa preparación tiene que ser continua, día a día, vivir preparándose. Así que nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que tenemos un reto, tenemos un llamado fuerte. Si ya decidimos seguir a Cristo, pues sigámoslo al 100%, porque nuestro Señor no quiere un 50%, un 70%, un 80%, un 99%. Él quiere el 100%. Preparémonos plenamente. Y ya que tenemos a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador, sabemos, ¿verdad?, que decía anteriormente allá en Efesios 2, 8 y 9, si usted lo lee ahí detenidamente, va a ver que dice que la salvación es por gracia. Por gracia, es un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. El yelmo de la salvación, ¿verdad? La salvación es un regalo precioso. Y cuando ya nosotros, ese regalo es Jesucristo.
Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Entonces, si Él es nuestra salvación, tenemos que cuidarlo. La salvación Cristo no la da hoy y nos la quita mañana. No, la salvación Él ya no va a venir a morir otra vez o por otro. No, ya murió una sola vez y su sangre es suficiente para salvarnos de todo pecado que nosotros hemos cometido. Así que debemos de cuidar ese regalo de la salvación. No es por cuánto cosas que usted haga o que yo haga. No, porque no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. La salvación nosotros no la vamos a alcanzar por ningún sacrificio, ninguna cosa que hagamos. No, la salvación ya está dada para ti, para mí, para todos aquellos que quieran alcanzarla. Cristo Jesús es la salvación. Así que yo te invito, si no has tomado ese regalo, tú puedes hacer tomar ese regalo hoy. Está disponible para todos aquellos que deseen obtener la salvación. Y una vez que tú tienes ese regalo de salvación, no es que lo vas a ir a meter allá bajo la mesa, bajo la cama, en ninguna manera. Tienes que andar con ese regalo permanente, día y noche contigo, cuidándolo que no te lo vaya a robar el diablo, cuidándolo que no te lo vayan a esconder por algún lugar allí. No, tienes que andarlo contigo siempre para que esté seguro, valorando el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. No es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Ese precio ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que preocuparnos de cubrirnos, de protegernos con esa armadura que solo viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, la armadura de Dios. Ya tenemos el yelmo, ya cubrimos nuestra mente para salvar nuestra alma, para cubrir esos pensamientos, esa memoria, esas cosas que hay allí en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque es allí donde Satanás busca un espacio para entrar y controlar nuestra mente. Nuestra mente es controlada, pero ¿por quién tú vas a dejarte controlar tu mente? Espero que sea por nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que es muy importante que comprendamos esta palabra. Dice que el Señor nos ha dado un libre albedrío. Eso significa una libre decisión. Dice que Él es el camino, pero hay un pasaje de la Escritura que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, determinemos nosotros a escoger el camino que nos lleva al Padre, el camino que nos lleva a la salvación. Pongámonos entonces ese yelmo, ese casco de la salvación, para que Satanás no entre a minar nuestros pensamientos, que no entre a minar nuestras emociones, que no entre a minar en nuestra memoria, nuestra creatividad, no, nuestras decisiones, no. Al contrario, démosle potestad al Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien entre y more en nuestro corazón, para que sea Él el Señor de todo lo que vamos a emprender, desde que nos levantamos hasta que anochecemos, y aún cuando descansamos, cuando dormimos, que sea Él tomando el control de nosotros. Así que espero hayas entendido esta palabra del yelmo de salvación. Dios te bendiga grande y poderosamente, y será hasta la próxima con el último tema. El próximo sábado estaremos hablando de la espada, ¿verdad? Para terminar con este versículo de Efesios 6:17, la espada, que es la palabra del Señor. Será el último tema que vamos a tener bajo esta serie, ¿verdad?, de preparándonos para la batalla. Un abrazo, y que la paz de Dios quede en tu hogar, cuide de tu familia, de todos los tuyos. Dios te bendiga grande y poderosamente.